Hola familia y colegas, bienvenido a un nuevo video de Villa Care You. ¿Alguna vez te has preguntado qué debo hacer frente a una enfermedad llamada síncope? Te saluda Francisco Villacorta, tu canal que te enseña, comunica y ayuda. Vamos a resolver un caso clínico. Acompáñame. Una mujer de 56 años acude al servicio de urgencias tras un episodio de síncope. Estaba trabajando en su jardín y acababa de levantarse de cuando empezó a sentirse mareada. Recuerda que su visión se volvió gris antes de perder conocimiento y caer al suelo. No sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero estaba orientada cuando se despertó. Niega haber presentado relajación de esfínter, urinario y defecatorio. En la exploración física está alerta, orientada e interactiva. Sus constantes vitales son una temperatura de 37,1 grados centígrados, una frecuencia de 95 latidos por minuto, una presión de 113,68 y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Su corazón tiene una frecuencia normal y un ritmo regular, sin soplos, ni roces, ni galopes, y no hay anomalías neurológicas. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Se llama síncope vasovagal. ¿En qué consiste esto? ¿En qué se caracteriza? Por pérdida transitoria de la conciencia asociada con la pérdida del tono postural, seguida de un retorno espontáneo a la función neurológica inicial que no requiere esfuerzos de reanimación. Lo que hay que tomar en cuenta en un síncope vasovagal es la pérdida repentina, que muy probable la etiología sea cardíaca, neurológica, como las arritmias o las convulsiones. Una pérdida gradual, más probable, sea secundario a toxinas y problemas metabólicos como la hipoglicemia, hipoxemia o intoxicación por fármacos. Es importante mencionar que el síncope vasovagal puede ser de inicio repentino o gradual. Un síncope verdadero no pueden oír hablar a las personas. ¿Cuáles son los síntomas y signos de esta condición? Piel pálida, el paciente se encuentra confuso, suele haber náuseas, visión de túnel, en donde el campo de la visión se estrecha hasta ver solo lo que está enfrente, sensación de calor, sudor frío y húmedo, y visión borrosa. ¿Cuáles son las causas potencialmente mortales? Tenemos síncope cardíaco, pérdida de sangre, embolia pulmonar y hemorragia subaranoidea, arritmias, isquemias y anomalías estructurales. Por ejemplo, valvulopatías, taponamiento cardíaco, mixoma auricular o cardiomiopatía. Las convulsiones, los accidentes cerebrovasculares y los traumatismos craneales también pueden manifestarse como un episodio sincopal. Los pacientes con síncope cardíaco tienen un riesgo significativamente mayor de muerte súbita a corto plazo y al año de seguimiento. ¿Cuáles son las causas benignas de esta enfermedad, de esta afección? Suele ser que el paciente está de pie durante un periodo prolongado, un esfuerzo durante la micción o la defecación, estar expuesto a fuentes de calor, hipersensibilidad del seno carotidio, síncope ortostático, pérdida de volumen, como sangrado, ver sangre, la impresión de ver sangre, o también someterse a extracción de sangre, y también los síncopes relacionados a los medicamentos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué enfermedad lo podemos comparar? Frente a un episodio transitorio de pérdida de la conciencia y del tono postural, se debe hacer el diagnóstico diferencial entre el síncope y epilepsia, que es la principal patología asociada, seguida de un paro cardiorrespiratorio
Esta última se diferencia porque no recobra la conciencia y hay ausencia de latidos y respiraciones espontáneas. Hay que tener en cuenta los hallazgos clínicos de esta enfermedad entre epilepsia y síncope. Durante la crisis, la epilepsia se presenta como movimientos tónico-clónicos prolongados y con cianosis facial. Durante la crisis en el síncope, son movimientos tónico-clónicos de corta duración y antes de la crisis, la epilepsia se presenta como auras y en el síncope, antes de la crisis, se presenta con náuseas, vómitos y molestias abdominales. Después de la crisis, pueden presentar en la epilepsia confusión prolongada y dolor muscular. Y después de la crisis en el síncope, suele presentarse con náuseas, palidez y el síncope reflejo, que no es otra cosa más que la disminución repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial usualmente como reacción ante un desencadenante de estrés. ¿Qué antecedentes debo conocer? Es importante la edad. En jóvenes es más probable los síncopes neurocardiogénicos, los síntomas asociados a dolor torácico, palpitaciones, disnea y cefalea, la posición, la bipedestación prolongada puede ser neurocardiogénica, de estar tumbado a estar de pie sugiere ortostatismo, que no es otra cosa más que la forma de la presión arterial baja que se produce al ponerse de pie, después de estar acostado o sentado. El síncope estando tumbado es preocupante en casos de arritmias. El inicio repentino sugiere una arritmia y el síncope de esfuerzo requiere un estudio cardiológico. ¿Qué pruebas y herramientas de diagnósticos es importante en esta condición? Hipoglicemia debe realizarse en todos los pacientes con alteración del estado mental. Pueden ser útiles los electrolitos, el hematocrito y los estudios de coagulación, pero un hematocrito inferior a 30 aumenta el riesgo de eventos adversos a corto plazo en pacientes con síncope y predice la necesidad de transfusión. El electrocardiograma evidencia de arritmia cardíaca o isquemia como causas de síncope, como es el ritmo no sinusal, los bloqueos de rama izquierda, los signos de isquemia o el infarto agudo de miocardio. El monitoreo cardíaco es importante, es útil para identificar arritmias mientras el paciente está en el servicio de emergencias. ¿Qué pasa con estudios neurológicos? En pacientes con antecedentes o examen físico sospechoso de un ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular o convulsiones, un electroencefalograma puede ser útil porque permite distinguir el síncope de las convulsiones, mientras que un examen ecocardiográfico nos va a permitir determinar la presencia de una cardiopatía estructural. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Ingreso hospitalario. Pero la indicación de ingreso hospitalario se fundamenta en tres elementos importantes. Primero, necesidad de un diagnóstico etiológico precoz si se considera que existe riesgo de una muerte súbita cardíaca si se retrasa el diagnóstico. Punto 2. Necesidad de instaurar tratamiento específico en el ámbito hospitalario. Punto 3. En los síncopes inexplicados por la historia, la exploración y el electrocardiograma nos permitirán estratificar a los pacientes según el riesgo de arritmias y de muerte súbita. ¿Cuál es el tratamiento específico más adecuado cuando nos referimos al síncope reflejo o neuromediano? Solo está indicado el tratamiento en aquellos pacientes con síntomas recurrentes o incapacitantes. Las recomendaciones en el tratamiento del síncope neuromediado con indicaciones de clase 1 son explicar el riesgo y tranquilizar al paciente sobre el pronóstico vasovagal, evitar los factores desencadenantes y las situaciones causales,
modificar los fármacos hipotensores que pueden desencadenarlos, y los marcapasos cardíacos en pacientes con síndrome cardioinhibitorio o síndrome mixto del seno carotídeo, y también los marcapasos cardíaco en pacientes con síncopes vasovagales cardioinhibitorio con una frecuencia de mayor de 5 ataques al año o con daño físico importante y mayor de 40 años. En caso de un síncope vasovagal, ¿qué fármacos podemos usar? Tenemos los betabloqueantes, entre ellos está el atenolol, el metoprolol, el propanolol, que esto al disminuir la capacidad contráctil, disminuyen el estímulo sobre los mecanorreceptores. ¿Qué otros medicamentos también existen? Los anticolinérgicos, como el paclizcopolamina, que se pueden dar cada 2 a 3 días, y también otros medicamentos como es el propantelina y la disopiramida. También está indicado la teofilina y las medidas para aumentar el volumen, como recomiendan también la ingesta de sal, los mecanismos de compresión desde los tobillos hasta la cintura y el acetato de fluorocortisona como parte de la estrategia de este medicamento. Los marcapasos auriculoventriculares, preferiblemente los auriculoventriculares, y puede ser útiles en el caso de síncopes cardioinhibitorios, vasovagales y del seno carotídeo. ¿Cuál es el tratamiento en caso de hipotensión ortostática? Asegurar, como bien se dijo, una ingesta adecuada de sal y de líquidos y retirar los fármacos causantes de la hipotensión ortostática. Fármacos a utilizar también se describe en esta condición por fallo autonómico el acetato de fluorocortisona, la midodrina, la eritropoyetina, que también está indicado, 3 veces a la semana, y otros fármacos como son la efedrina, la fenilefrina, los AINES, los antihistamínicos y los análogos de la somatostatina. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en caso de arritmias? ¿Cómo debemos manejar esto? Los síncopes no filiados con arritmias ventriculares detectados por estudio electrofisiológico se beneficiarán del desfibrilador cardioversor. Los síncopes en pacientes con cardiopatía isquémica con estudio electrofisiológico negativo, con fracción de eyección severamente deprimida, se recomienda implantar cardioversor desfibrilador, y si existe un bloqueo de rama de His, se beneficiarán de marcapasos. Muy bien, si te gusta lo que vistes, considera suscribirte al canal. Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios acerca de esta condición y déjame un me gusta y comparte este video y nos vemos pronto.